La zona metropolitana del Valle de México ha experimentado episodios de lluvia extrema en los últimos años, lo que ha generado preocupaciones significativas sobre la infraestructura y la gestión del agua en la región. Estos eventos, intensificados por el cambio climático, han provocado inundaciones severas, afectando tanto a comunidades como a servicios básicos. Las lluvias torrenciales han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana, revelando deficiencias en el drenaje y la planificación urbana, lo que ha llevado a un aumento en el riesgo de desastres naturales. Ante esta situación, las autoridades locales y expertos en gestión del agua han comenzado a implementar medidas para mitigar los efectos de estas lluvias extremas. Se han propuesto proyectos de infraestructura verde, como la construcción de jardines de lluvia y la rehabilitación de espacios públicos para permitir la infiltración de agua, así como la mejora de los sistemas de drenaje. Sin embargo, la necesidad de un enfoque integral que aborde no solo la infraestructura, sino también la educación y la preparación de la población ante eventos climáticos extremos sigue siendo una prioridad para garantizar la resiliencia de la zona metropolitana del Valle de México. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta Creando Conciencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy pertinente y es sobre lluvias extremas en el Valle de la Ciudad de México. Para hablar sobre este interesante tema nos encontramos con dos expertos. Nos encontramos con el doctor Óscar Jurado. Es un joven académico con una sólida formación en Ciencias de la Tierra, habiendo cursado la licenciatura y la maestría en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Continuó su formación académica con un doctorado en modelación de eventos de precipitación extrema en la Universidad Libre de Berlín. Cuenta con varias publicaciones en revistas científicas especializadas y actualmente es profesor en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, donde imparte cursos relacionados con las ciencias de la atmósfera. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar aquí. También nos acompaña la doctora Lourdes Aquino, quien ya ha estado anteriormente en otro programa. Ella es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Obtuvo la maestría y el doctorado en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancia de investigación en la Universidad de Valparaíso, Chile, y en el Centro Residencial Universitario de Bertinoro. Recibió una beca por el British Council para realizar el programa de mentorías por mujeres en la ciencia. Ha participado en diversas consultorías y en diferentes publicaciones. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno en materia sobre las lluvias extremas en el Valle de la Ciudad de México, ¿no? Y para iniciar y para que también la población conozca un poco más de este fenómeno, me gustaría que nos dijeran qué es una lluvia y cómo se mide. Comencemos. ¿Qué es una lluvia? Es un proceso atmosférico que comienza con la evaporación del agua desde la superficie. Entonces, imaginemos que es una parcela de aire que va ascendiendo cargada de muchísima humedad. Cuando tiene humedad, las parcelas de aire son mucho más ligeras, por tanto, tienden a ascender. La temperatura en la atmósfera disminuye con la altura. Por tanto, cuando estas parcelas llegan a niveles altos, empiezan a condensarse. Cuando comienzan a saturarse, que es decir, que hay muchísimas parcelitas cargadas de humedad y, por tanto, de este proceso de condensación, de la transformación de gas a agua líquida, tienden a precipitar. Tenemos dos tipos de precipitación. Tenemos precipitación sólida asociada a graupel o a granizo, y la diferencia entre el graupel y el granizo es que el graupel es mucho más pequeño que el granizo y también se le puede asociar con nieve conglomerada. Ahora, en cuanto a la precipitación líquida, es lo que conocemos como lluvia. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, cuando el diámetro de las gotitas es mayor a medio milímetro, es considerada como una lluvia, y cuando es menor, es considerada como una llovizna. Dentro de estos procesos meteorológicos también hay uno importante, que es la virga, que es cuando la lluvia cae, pero en el trayecto hacia la superficie se evapora, entonces no la logramos percibir. ¿Cómo es que medimos la lluvia? Nosotros medimos la lluvia como el agua que vertemos en un metro cuadrado. Imaginemos esta área del cuadrado con un lado de un metro. Entonces sería más o menos una área así, que sería una longitud aproximada de codo a codo de un adulto, ¿no? Entonces imaginamos esta área cuadrada y vertemos un litro. El nivel del agua se elevará 1 milímetro.
Entonces, de esta forma es como se mide la precipitación, de tal forma que si en cierta zona cayeron 10 litros de agua en el metro cuadrado, entonces se consideraría como 10 milímetros de precipitación o 10 milímetros de lluvia. Cuando consideramos la cantidad de lluvia por la unidad de tiempo, entonces ya estamos hablando de intensidad. Por ejemplo, esos 10 milímetros que precipitaron posiblemente en una hora. Ok, qué interesante. En esto podemos entonces decir o preguntarnos cómo se comportan las lluvias, particularmente en el contexto de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Claro, aquí en la Ciudad de México ocurre un fenómeno muy interesante en donde la mayoría de la lluvia cae durante el periodo de junio a octubre, que es lo que conocemos como el periodo de lluvias. En la Ciudad de México, aproximadamente, esto es un valor climatológico, caen alrededor de 750 milímetros al año. Para darte contexto, una ciudad como Londres caen aproximadamente 580 milímetros al año. Entonces, aunque Londres nosotros asociamos como una ciudad muy lluviosa, en realidad aquí, por estas lluvias un poco intensas en el periodo de lluvias, cae más agua durante todo el año. Y algo interesante que ha pasado es que esta cantidad ha aumentado un poco, sobre todo en décadas recientes. Se ha visto que con el cambio climático ha habido un incremento de aproximadamente 3% en la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos años. Entonces, eso es algo a considerar aquí en la ciudad. Entonces, está lloviendo más ahora. Efectivamente, al año sí se está viendo que está lloviendo un poquito más. Ok. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos que influyen en este fenómeno? Claro, tenemos diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos está el frente frío, que un frente frío es la parte frontal de una masa de aire. Cuando consideramos un frente frío, sobre todo en el hemisferio norte, son masas de aire polar que descienden y avanzan sobre la parte de Canadá, Estados Unidos, hasta que llegan al territorio mexicano. Como el territorio mexicano se encuentra en latitudes tropicales, al momento de haber este contraste de masas de aire entre la fría con la cálida, se genera, lo principal es el descenso de la temperatura, lluvias intensas y vientos fuertes. Hay otros fenómenos meteorológicos también asociados, como puede ser el paso de las ondas del este, que son sistemas de baja presión, que tienen cierto alargamiento que va de norte a sur y se desplazan del este hacia el oeste. De tal forma que cuando va avanzando el eje de este sistema de baja presión, en la parte trasera se va generando nubosidad o la generación de tormentas, que también puede generar precipitaciones sobre la región que es la zona metropolitana del Valle de México. Hay otros fenómenos como son los ciclones tropicales, que a lo mejor no influyen de forma directa, porque los ciclones tropicales se forman en aguas oceánicas, y entonces al momento que avanzan y llegan a la zona continental, se disipan. Pero en ocasiones pueden quedar algunos remanentes de estos ciclones tropicales, que son núcleos cálidos, o sea, son masas de aire cálida cargadas de muchísima humedad que giran en una circulación ciclónica que es en contra de las manecillas de reloj en caso del hemisferio norte. Entonces, cuando quedan algunos remanentes sobre el territorio mexicano, puede generar lluvias intensas en lo que es la región de la zona metropolitana del Valle de México. Ok. Hablaron de la definición de lluvia, hablaron de cuánto llueve en México. Ahora, me gustaría que me comentaran o que le comentaran a la audiencia, en la Ciudad de México, en caso particular, ¿qué se considera como un evento extremo, ¿no? Y cada cuánto ocurre este tipo de eventos. Claro. Mira, para definir un evento extremo, lo primero que hay que hacer es ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en los últimos 30, 40 años, porque tenemos muy buenos registros de parte del Servicio Meteorológico Nacional, y si nosotros hacemos un análisis estadístico de qué es como lo peor que ha pasado, vemos que un evento extremo que ocurre más o menos en promedio una vez cada 50 años es una lluvia de 79 milímetros en 24 horas. Entonces, si en un día caen más de 79 milímetros, ya estamos hablando de, estadísticamente, un evento extremo. Algo que ocurre en promedio más o menos una vez cada 100 años es una lluvia de 86 milímetros. Entonces, si lo piensan, son 86 litros en un metro cuadrado. Es bastante, claro. Pues es bastante lluvia este tipo de eventos extremos. Claro. Y en esta métrica, en esta forma, ¿qué tan, bueno, ya dijiste que hay un evento en particular que ocurre cada 50 años, pero en términos cotidianos, de la vida cotidiana, ¿qué tanto se puede catalogar como un evento extremo? Esa es una muy buena pregunta. Justo el problema es que aquí estamos hablando de valores estadísticos, ¿no? Es lo que esperamos que ocurra en promedio cada año. Y el cambio climático está afectando esto de gran manera. Entonces, para darte una idea, en 2024 tuvimos un evento de 74 milímetros en un día
agosto, si bien recuerdo. Y 74 ya está bastante cerca de los 79 milímetros, que es el evento que ocurre cada 50 años. Entonces yo diría que sí, año a año está aumentando un poquito más la probabilidad de que tengamos un evento catalogado como extremo, sobre todo con el cambio climático. ¿Y este tipo de eventos se puede pronosticar? Claro, se ocupa el pronóstico meteorológico a corto plazo, que consiste, hay dos técnicas. Uno es el análisis observacional, que es básicamente la extrapolación de variables meteorológicas medidas en superficie o en perfiles verticales de la atmósfera. Y entonces con estas condiciones quieren ver qué es lo que va a pasar, ¿no? con las condiciones meteorológicas. Otra forma de abordar esta parte del pronóstico meteorológico a corto plazo es la aplicación de modelos numéricos. Estos modelos son modelos matemáticos que incluyen toda la física de la atmósfera, toda la dinámica de fluidos, la termodinámica, y de tal forma que se le dan las condiciones iniciales que parten de observaciones y puede pronosticar a un plazo de 0 a 6 horas. Ok, hablando de este concepto de pronóstico, ¿no? Es muy curioso, porque siempre decimos, bueno, veíamos los pronósticos del tiempo en las noticias, que decían, bueno, se esperan lluvias o se espera un día caluroso, etc, etc. Bueno, ya lo tenemos en el teléfono, ¿no? Ya te mide o te dice, bueno, probabilidad de lluvia de tanto %, pero ¿qué tan confiable o tan fidedigna es la información en el momento de hacer un pronóstico del tiempo? Pues mira, aquí sobre todo hablamos de pronósticos de muy corto plazo, lo que se conoce como nowcasting. Esto es un área que todavía está en desarrollo. Y para nuestra región, que es más tropical que en latitudes medias, todavía falta, la verdad, hacer bastante desarrollo de estos modelos. Un gran desafío es que la gran mayoría de estos modelos se han desarrollado en zonas de latitudes medias, que no necesariamente representan muy bien la meteorología tropical de nuestra región. Entonces yo diría que ahorita hay un gran esfuerzo para llevar pues toda la meteorología, todo el conocimiento de la meteorología tropical a estos modelos. Y yo diría que es algo que se está haciendo actualmente. Entonces están mejorando, pero la verdad todavía falta un poquito para realmente tener pues mejores pronósticos a muy corto plazo. ¿Quieres comentarlo? Sí, en México el Servicio Meteorológico es la entidad gubernamental que se encarga de emitir estos pronósticos meteorológicos a corto plazo, pero también hay entidades académicas como es el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que también está trabajando en el desarrollo del pronóstico meteorológico a corto plazo. Ok, pues es interesante ver toda esta parte, porque al final son matemáticas, ¿no? Son ecuaciones, o usted sabe mucho más de este tema, de cómo decir, bueno, en 3 días va a llover o en 3 días. Escuché hace poco, ¿no? Que se esperaban, entrando por el norte un frente muy frío y que va a afectar la zona norte de México y algunas ciudades de la ciudad. Pero sí hemos experimentado en estos días un cambio en la temperatura, ha bajado un poco, y pues no son como los días que cotidianamente conocemos en esta temporada del año. Okay. Pero al fin y al cabo volvemos a este pronóstico, o sea, no deja de ser algo que puede suceder, como puede que no, ¿no? Cierto. Muy bien, vamos a irnos ahora a hablar un poco sobre el cambio climático y la urbanización, ¿no? Que también se ve impactada y se ve afectada por este fenómeno de las lluvias extremas en el valle, ¿no? Y me gustaría preguntarles si en la actualidad los científicos hablan de cambio climático. Cuando hablan de cambio climático, ¿se pueden mencionar qué es un cambio climático global? Efectivamente, yo creo que es una de las teorías más validadas ya en la historia. Ya muchísimos científicos están de acuerdo. Se ha visto en muchísimos lugares del planeta un cambio muy claro en la señal de la temperatura global. Y no solo en la temperatura, sino en diversas variables atmosféricas. Es muy claro ya que hay un cambio actual que está pasando. Entonces yo diría que sí, esto ya está más que nada totalmente validado por muchas personas. Ok, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, que sí, que con este incremento de temperatura también esperaríamos que se modifiquen estos eventos extremos tanto en precipitación como en temperatura. Sí, porque efectivamente en las diferentes entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta temporada, hemos tenido expertos que han hablado sobre cambio climático, sobre cómo se están moviendo las masas de agua, qué está pasando con las altas temperaturas, etc. Entonces, de alguna forma, todos estos eventos que están ocurriendo en el planeta también tienen una afectación en los fenómenos naturales
bueno, que son fenómenos naturales, pero que también tienen una afectación directa en cómo nosotros como seres humanos percibíamos en diferentes regiones del país o del planeta ciertas condiciones atmosféricas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya sabíamos que en octubre llueve mucho o no llueve, o que en diciembre hace mucho frío, etc., etc., ¿no? Entonces, estos fenómenos naturales que están ocurriendo, de alguna forma, sí están modificando cómo el ser humano está interactuando con estos fenómenos, ¿no? Sí, muy interesante. Y justo lo que mencionabas, se está viendo un cambio de estacionalidad. Lo que antes eran lluvias que empezaban junio a septiembre, se está viendo que está moviendo un poco más tarde en el año. Entonces justo ya se está empezando a ver este cambio en la señal de y las que es estaciones. producto precisamente de estas modificaciones que hay en la atmósfera, ¿no? En el cambio climático, podría decir, no sé. Claro. Sí, y fue claro en mayo del 2023 cuando ya esperábamos las lluvias, ¿no? Y todavía no se presentaba ese pequeño recorrimiento en la estacionalidad. Pues sí, creo que es una cuestión que como seres humanos también tenemos que estar con mayor conocimiento, acercarnos más a qué está pasando con los cambios, cómo influye, cómo está modificándose incluso las prácticas cotidianas de la vida de los seres humanos, porque también se ven afectadas por esos cambios y fenómenos naturales, ¿no? Sí, así es. Sí. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos en un momento con este interesante tema sobre las lluvias extremas en el Valle de la Ciudad de México. Ya puedes ver nuestros contenidos en la siguiente dirección, o escanea el código QR para ver nuestras redes sociales, programación, transmisiones en vivo, nuestros estrenos y todas las series que tenemos para ti. En Mirador Universitario. Estamos de vuelta con este interesante tema, hablando con el doctor Oscar y con la doctora Lourdes, y nos quedamos hablando sobre el fenómeno del cambio climático, ¿no? Y entonces vamos a retomar este tema y me gustaría que habláramos un poco sobre cómo se espera que cambie este tipo de eventos de lluvias extremas bajo el fenómeno del cambio climático. Ajá. Bueno, para empezar tenemos que definir que no estamos totalmente seguros cómo va a ser la evolución del cambio climático. El IPCC, que es el organismo que justo se encarga de hacer este tipo de estudios, define ciertos escenarios, digamos el escenario con el peor caso posible, el escenario que quizás no sea tan malo, pero lo que se ha visto a lo largo o viendo los diferentes escenarios es que justo se espera que aquí en México, sobre todo en el centro de México, haya menos lluvia en total, digamos al año si hacemos la suma disminuya un poquito, pero haya días que sean más extremos. Es decir, va a haber menos eventos extremos, pero van a ser más intensos. Lo que es malo porque justo nuestra infraestructura no está preparada para este tipo de eventos muy intensos. Sin embargo, me gustaría decir, es algo que todavía se está estudiando, se necesita estudiar un poco más porque hay mucha incertidumbre al respecto, pero es lo que se ha visto más o menos pues, si vemos los diferentes escenarios. Claro. El término de infraestructura es muy importante porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver en la época de finales de noviembre, principios de diciembre en Nueva York, que las estaciones del metro están súper, inundadas porque no hay infraestructura, una ciudad tan cosmopolita y que tiene mucho visitante y todo lo demás, incluso recursos económicos, y no están preparados para estos eventos cuando hay lluvias extremas. En el caso de México, bueno, ya mencionaste, va a haber menos cantidad de lluvias, pero van a ser más intensas, ¿no? Entonces, si de repente vemos aquí en la ciudad que llueve en unos 30 minutos y ya se inundó, o ya el Metrobús ya no puede avanzar porque hay inundaciones, la ciudad tampoco está preparada en términos de infraestructura para hacerle frente a este tipo de fenómenos de lluvias extremas. Pues sí, mi opinión es que no. En este momento la verdad estamos muy mal preparados justo y es algo que pasa cada año. Cada año sabemos que va a haber lluvias durante este periodo.
Cada año se inunda una parte de la ciudad, cada año los bajopuentes, el drenaje no está preparado para recibir este tipo de precipitación. Y aquí es muy importante hablar que no es lo mismo que caigan 100 milímetros en una semana a que caigan 100 milímetros en una hora. Si mientras más corta el periodo, pues más la infraestructura tiene que estar preparada. Entonces justo este estudio, como lo que yo mencioné de que esperamos que ocurra en promedio cada 50 años, cada 100 años, se usan para diseñar la infraestructura. Si tú sabes cuál es el peor caso posible, pues diseñas la infraestructura con esto en mente. Claro. Y es justo el tipo de estudios que se hacen cuando se diseña la infraestructura urbana. ¿Y se está haciendo? Pues sí, en algún momento sí se hizo aquí en la ciudad. Sin embargo, el cambio climático está pues cambiando esto y entonces ya lo que antes sí estaba preparado, pues ya desafortunadamente ya no es suficiente para lo que se espera ahora. Claro, en términos de política también teníamos que hablar, ¿no? Teníamos que ir como un paso más adelante en esos pronósticos de cómo puede ser el futuro, ¿no? Claro. Con esos fenómenos de cambio climático. A mí me gustaría comentar también que esta condición que tú observaste en Nueva York, que también está ocurriendo aquí en la Ciudad de México cuando el sistema de metro colapsa. También por estas fuertes inundaciones, que también se asocian un poco también al tipo de suelo, a la permeabilidad que tiene la superficie, porque como ya es muy impermeable, es decir, que no permite que toda esa agua precipitada llegue a infiltrarse, entonces queda sobre la superficie y genera fuertes inundaciones, ¿no? Entonces también como poner un foco de atención en esa parte, ¿no? De nosotros como población y el gobierno, tomar estas medidas al respecto, ¿no? De poder modificar ahora la superficie, poner superficies permeables que permitan esta infiltración. Y otro punto importante también que comentar es que recordar que la Ciudad de México, bueno, la zona metropolitana del Valle de México está asentada sobre lo que era antes un lago. Exacto. Entonces, y la infraestructura hidráulica tiene más de un siglo, o sea, desde la época del Porfiriato se empezó a construir este sistema hidráulico muy complejo, porque antes era un valle y entonces algunas partes de la ciudad se empezaban a usar este tipo de bombeo para sacar el agua del valle y poder empezar a poder construir. Entonces, sí, como que también tomar en cuenta todos este tipo de factores, ¿no? Para construcciones futuras y ver que el presupuesto, o sea, está enfocado ahorita a lo mejor para mantenimiento, ¿no? Y que no se da abasto para rehacer a lo mejor todo el sistema hidráulico. Claro, incluso los materiales, ¿no? El tipo de material, sí, cierto. ¿Existen otros factores que estén modificando la distribución de las lluvias intensas? Claro, como lo comentaba, la urbanización. Hay estudios recientes en los que se ha mostrado que el reemplazo de esta cobertura natural, de tener a lo mejor bosques, áreas naturales vegetadas, y reemplazarlo por una superficie urbana que no permite este proceso de infiltración, hace que se modifique la termodinámica y la dinámica de toda la circulación. Entonces, eso lo que está generando es que en cuanto a temperaturas, está generando un incremento de temperaturas en la parte urbana con respecto a los alrededores, que es el fenómeno de isla de calor. Pero eso, si lo asociamos con la parte de las lluvias, esa fuente de calor está siendo como una especie de atractor hacia la humedad. Entonces, cuando viene este flujo del noreste que viene del Golfo de México cargado de humedad y que entra sobre la meseta, hace que las tormentas sean mucho más intensas. O sea, está modificando la forma en la que está lloviendo en la Ciudad de México hacia eventos mucho más frecuentes, mucho más intensos y de corta duración. ¿Qué se está viendo principalmente en la zona metropolitana del Valle de México? Que las precipitaciones están como timoneadas, como que están dirigidas en este flujo dominante que va del noreste hacia el suroeste y llegan a precipitar en la parte suroeste. Entonces también es la forma y la expansión, o sea, la distribución de la lluvia, que ahora se está reduciendo la precipitación en la parte este, ¿no? En las laderas que son de los volcanes el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. No solo también tenemos ese factor, también otro factor que tendría que asociarse con la cantidad de contaminación que se está emitiendo. Al estar en una parte urbana, hay una cantidad impresionante de contaminantes, entre esos los aerosoles. Los aerosoles funcionan como núcleos de condensación, es decir, como pequeñas esponjitas que absorben la humedad. Entonces está haciendo que está absorbiendo la humedad, o sea, estas tormentas son como un poquito, llegan a saturarse, pero como son muchos núcleos de condensación que se pelean por la humedad, es decir, que se llegan a saturar, a mojar, pero no logran precipitar. Entonces, si consideramos nuevamente estas tormentas que estaban timoneadas del noreste al suroeste, vemos que la precipitación, bueno, esto fue con un estudio
un experimento de simulaciones numéricas, podemos ver que la precipitación disminuye cuando se considera que entra en juego los contaminantes, principalmente los aerosoles. Ok, aquí de lo que acabas de mencionar hay elementos interesantes, y porque la primera parte de las construcciones, la urbanización, o sea, ¿cuáles son esos modelos de planeación o si consideran el tipo de materiales para la construcción para que no tenga un impacto tan severo con los fenómenos naturales, ¿no? Y por el otro lado los aerosoles también, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién genera el uso de estos aerosoles? Sí, nosotros Sí, como humanidad, ¿no? Claro. Sí, y estos multifactores, ¿no? Que es cambio climático a gran escala, a escala global, y a escala local, la urbanización y también la contaminación, ¿no? O sea, Claro. sí, es algo multifactorial. Regresando a las lluvias extremas, ¿cuáles son los impactos en el contexto de la ciudad, del área metropolitana del Valle? O sea, el impacto principal, sobre todo en este valle, pues son las inundaciones. Por ejemplo, lo que pasó en Chalco, que pues hubo una inundación terrible. O bueno, en muchas avenidas grandes de la ciudad, tú mismo lo mencionaste, llueve una hora y ya estamos en medio de un lago otra vez, ¿no? Entonces, este es el principal impacto, pero pues este impacto repercute en muchos aspectos de la sociedad, en aspectos de la salud, en aspectos económicos. Entonces, la verdad, pues es algo que hay que considerar, sobre todo cuando pensemos en medidas de adaptación. Claro, escuchándolos me digo, bueno, ¿cómo nosotros podemos? La lluvia es algo que nosotros no podemos evitar, ¿no? O sea, el ser humano no puede decir, bueno, voy a apagar el botón para que no llueva hoy, ¿no? Sí. Pero como humanidad, como seres humanos, ¿qué podríamos hacer para que esos impactos tan fuertes en diferentes áreas, generalmente siempre son las mismas áreas que llueve, se inunda, y ya la gente debería tener un plan de acción o debería tener como las condiciones o conocer por lo menos qué puede hacer en ese tipo de situaciones? Pero ¿qué podríamos hacer? No sé. Me imagino, bueno, yo me pongo en la postura de las personas que están en estos riesgos, y me imagino que es como muy complejo, ¿no? Porque vienen como muchos factores que tienen que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Tanto social como económica. Uno pensaría, bueno, la zona, ves que a lo mejor hay unas son más propensas a inundarse que otras, y podríamos pensar la movilización de la población. Pero considerando la zona metropolitana del Valle de México, que es impresionante, por ejemplo, en específico la zona de Chalco, dices, ¿cómo vas a movilizar a toda esa población a otro sector? Entonces yo creo que ahí podrían venir como otras medidas, como cambios en la infraestructura, a lo mejor ya como medidas de tratar de protegerse, ¿no? Entonces, a lo mejor tomar algunas acciones desde el cuidado de sus pertenencias, de la familia, tomar acciones, planes de emergencia, ¿no? Familiares. Sí. ¿Qué tan extremas fueron las lluvias aquí en la Ciudad de México en el 2024? Pues mira, o sea, creo que todos acabamos de vivir un par de semanas en el que llovió muchísimo, pero hay que poner un poco en contexto. En los últimos años llovió muy poco, estuvimos en un fenómeno de sequía bastante intenso, entonces creo que psicológicamente eso también nos hace pensar que llovió más del usual. Y sí, efectivamente, en agosto, como mencioné, hubo un evento que fue casi extremo en el que cayeron 74 milímetros, muy cerca de los 79 milímetros que se necesitan para definir un evento extremo. Sin embargo, viendo la climatología, realmente no fue tan atípico. Realmente lo que pasó este año es lo que ha pasado ya por muchos años. Entonces, insisto, sabemos que va a suceder, es algo que ha sucedido por muchos años. Necesitamos estar mejor preparados para este tipo de eventos, porque van a seguir sucediendo y quizás van a ser un poco peores ahora. Sí, definitivamente, ¿no? A lo mejor esto que comentas, en el común de la población, al haber llovido menos o a lo mejor en años anteriores, y regresar a una situación más o menos normal en términos de cantidad de lluvia que cae o precipitación, decimos, bueno, llovió más, pero no significa que efectivamente haya sido así. A lo mejor por la frecuencia, a lo mejor por la cantidad, pero lo que sí hemos estado notando es que esto que te decía, ¿no? De repente llueve media hora o 10 minutos, llueve mucho en 10 minutos, y a los 10 minutos ya no llueve y lugares se inundan, ¿no? Entonces, ¿podría catalogarse como una lluvia extrema? Sí, efectivamente, para diferentes duraciones hay diferentes diferentes umbrales que se pueden cruzar para definir un extremo. Entonces, efectivamente,
si en 10 minutos cayeron 80 milímetros, pues eso básicamente va a inundar todo. Entonces justo es algo que también se considera cuando se diseña la infraestructura, es la duración, la intensidad y la frecuencia de estos eventos. Y justo el cambio climático lo que se espera es que cambie la intensidad de estos eventos. Un gran problema porque la infraestructura tiene que estar preparada para estos eventos que quizás son cortos, pero muy intensos. ¿Ustedes saben de algún tipo de política que se ha establecido para considerar estos elementos? Por ejemplo, en caso de infraestructura, de qué tipo de materiales se deben utilizar para las construcciones, o incluso en términos de cómo está construida la misma ciudad, las banquetas, los desagües, etc. ¿Hay algún tipo de legislación, algún tipo de normativa? Porque si efectivamente hay estos estudios que te van diciendo, bueno, los pronósticos son estos, va a llover de esta cantidad, va a haber lluvias extremas o no, la ciudad o las autoridades deberían estar en las condiciones de decir, bueno, la política va a ser ahora, vamos a utilizar esos tipos de materiales para que sean, por ejemplo, construcciones que se pueda filtrar, que permitan la filtración del agua, que no se inunde. ¿Saben de algún tipo de norma o de política que haya en la Ciudad de México o no sé? Como tal, yo no la conozco, pero sí lo que conozco es algunas acciones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, en la implementación de los nuevos parques, que están poniendo estos colectores de precipitación de lluvia, ¿no? Entonces, sí he visto sobre todo en el Parque Imán, y me parece que también era una propuesta para el Parque del Lago de Texcoco, era la propuesta de este colector de agua de lluvia, ¿no? Que como sería como una fuente de regulación del ciclo hidrológico para poder como recuperar el agua subterránea. Ok. ¿Tú conoces alguna política? No te puedo decir específicamente para el Valle de México. Sí te puedo decir que en varios lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, justo existen regulaciones que exigen que la infraestructura esté preparada para eventos, me parecen, de al menos 150 años. Okay. Entonces es algo que se hace. No te puedo decir específicamente en nuestro contexto, pero sí efectivamente es algo que se ha hecho en varios lugares del mundo. Como mencioné, el cambio climático está cambiando esto un poco porque lo que era cierto hace unos años quizá ya no sea cierto hoy en día. Justo necesitamos ser más flexibles con este tipo de políticas para prepararnos con los peores escenarios. Claro, por supuesto. Y yo creo que ahí también es donde la parte científica tiene su aporte, ¿no? Está pasando esto, hay que tomar esas medidas. Vamos a quedarnos con esta idea, nos vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Muchas gracias. Estamos de vuelta y en el bloque anterior estábamos hablando sobre las políticas o la normatividad que se debería considerar o que deberían considerar los pueblos, las naciones, los estados, los gobiernos para tratar de mitigar el impacto de las lluvias extremas. Y no solamente en el caso de México, se tendría que ser políticas globales, ¿no? Y que, bueno, también se ven afectadas por el cambio climático que nos pone en una situación que no sabemos qué va a pasar o si estas medidas que estamos tomando hoy van a servir mañana. En este bloque queremos hablar un poco sobre las medidas de mitigación y reducción de riesgos y adaptación, ¿no? Y en este sentido, me gustaría que hablaran un poco sobre cuáles son esas medidas de prevención que se pueden tomar en casos de lluvias extremas. Yo creo que es importante también definir la parte, antes de hablar de estas medidas de mitigación, hablar de la parte de desastres, ¿no? Desastres es, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, lo define como el resultado de la ocurrencia de uno o más fenómenos meteorológicos que desencadenan una serie de daños, y dados estos daños o la magnitud de estos daños, la comunidad afectada no tiene esta capacidad para poder confrontarlos, ¿no? Afrontarlos. Entonces, en ese sentido, podríamos primero definir cómo es que se llega a ese punto del desastre. Entonces tendríamos que considerarlo como dos factores, ¿no? Que sería la amenaza, en este caso el evento natural, el riesgo, y el otro punto que sería la vulnerabilidad, que es el grado de exposición a este fenómeno. Entonces podríamos verlo como una relación lineal. Si yo tengo una alta exposición a este fenómeno y una alta vulnerabilidad, el desastre va a ocurrir indiscutiblemente. Pero si yo tengo una alta exposición, pero posiblemente una baja vulnerabilidad, entonces ese desastre posiblemente no vaya a ocurrir. Entonces, en este sentido, es importante como enfocarnos a trabajar estas medidas de vulnerabilidad, ¿no? Que puede ser tanto económica, social, física. Que la física se puede dar, por ejemplo, que tengas una vivienda en una zona que se inunda y, bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? Social es
hay personas con escasos recursos que se les imposibilita poder comprar a lo mejor una vivienda en una zona donde no se inunde y es más económica la vivienda en la zona que se inunda. Y otro factor importante son los sociales, que tiene que ver con los grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las niñas, los niños, las mujeres, las personas con discapacidades. Entonces, sí, tendríamos que considerar todos estos factores para que trabajar en estas medidas de mitigación puedan estar enfocadas a reducir la vulnerabilidad de toda esta población. Y en cuanto a medidas de mitigación, como a largo plazo, podría considerarse a lo mejor el reemplazo de estas superficies impermeables por superficies permeables, que eso nos va a beneficiar a todos que se pueda recuperar, por ejemplo, el agua filtrada en los mantos freáticos. ¿Qué otra medida podría ser? Por ejemplo, la implementación de sistemas de alerta temprana, porque cuando ya la población se anticipa ante el evento, puede tomar medidas de acción para prevenir este desastre o este riesgo. Claro. ¿Se pueden tomar algunas medidas para mitigar ese tipo de eventos en el caso de las lluvias extremas? Pues, bueno, justo como mencionaba la doctora Lourdes, una medida pues relativamente sencilla de implementar, aumentar la permeabilidad de las ciudades. Mientras más agua se pueda ir, pues menos nos vamos a inundar. Claro. Igualmente, pues mejorar el sistema de drenaje, ¿no? Como mencionamos, el sistema actual pues ya tiene muchos años, entonces si metemos dinero para mejorar esta infraestructura, vamos a también ser posible pues, mitigar este tipo de problemas. Y bueno, como hemos mencionado, hay diferentes escenarios de cambio climático. Si seguimos en el camino donde estamos y nos vamos al peor escenario, pues peor nos va a ir con las lluvias extremas. Entonces también es muy importante las acciones de mitigación del cambio climático para no ir al peor escenario y quedarnos donde las lluvias no van a ser tan extremas. Claro, estos fenómenos naturales, ¿no? En el caso de las lluvias extremas, pero del otro lado tenemos a las sequías, ¿no? Donde no llueve. Y el cambio climático pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, así es. En el Valle de México, a diferencia de otras zonas del área de la región de México, de la ciudad del país, pudiéramos decir que en caso tal de que el cambio climático continúe como se espera, ¿van a caer mucha más lluvia o va a haber sequía? Pues justo es un poco difícil decirlo, pero se espera una reducción en la cantidad de lluvia. Entonces, en la cantidad total de lluvia sí se espera un poco una reducción, sobre todo bajo los peores escenarios de cambio climático. Okay. A mí me gustaría comentar que la Organización Meteorológica Mundial estima que para el quinquenio del 2024 al 2028 habrá un incremento de entre 1.1 y 1.9 grados en la temperatura promedio global. Además, que se estima con alta probabilidad que al menos uno de estos años rebase las temperaturas que se observaron en el 2023. Entonces, como lo comenta el doctor Oscar, se espera que las temperaturas sean también mucho más cálidas y con esto asociado eventos de calor extremo, que podemos llegar a periodos de sequía. Y si también consideramos como estos extremos del cambio climático, ¿no? Eventos mucho más cálidos, pero también eventos de precipitación mucho más intensos, entonces debemos empezar a tomar estas medidas de mitigación o de adaptación, que podríamos verlo desde una forma de implementar la recolección de agua pluvial, ¿no? Que esto nos va a beneficiar, que si la recolectamos en los eventos, cuando se presentan estos eventos de precipitación extrema, nos puede servir para sobrellevar estos periodos de largas sequías. Claro. Pero ahora venimos y hablamos de una parte interesante y que tiene que ver con el financiamiento. Sí. ¿Cómo se financia ese tipo de medidas? Pues mira, estamos hablando de financiamiento climático, que justo tiene que ver ya sea medidas para mitigar o para adaptar a las consecuencias de cambio climático. Exacto. Es una pregunta muy interesante porque aquí es qué tan responsables son los países del norte global, que han sido los más contaminantes, y qué tan responsables son los países del sur global, ¿no? Entonces, la idea aquí es que ellos deberían contribuir un poco más de dinero, de alguna manera, pues transferir esto de financiamiento a pues, lugares del sur global. Entonces, existen varias plataformas como el Fondo Climático Global, que es parte de Naciones Unidas. Sin embargo, existen ya varios estudios de que no es suficiente. Existe una brecha gigantesca de financiamiento que se necesita año a año. Hoy en día se estima que solo estamos cubriendo el 33% de los fondos anuales necesarios para evitar lo peor del cambio climático.
Entonces es imperativo que hoy en día empecemos a financiar mucho más este tipo de proyectos, porque si no, no vamos a lograr los objetivos de evitar lo peor del cambio climático. Cuando hablas de esto que tenemos, te refieres a los países, las naciones. Exactamente. Bueno, las naciones son una parte importante, pero también se necesita ayuda del sector privado, de instituciones financieras que también necesitan alinear sus objetivos con nuestros objetivos climáticos. Se ha visto que si solo nos enfocamos en países, en naciones, no va a ser suficiente para realmente cubrir esta brecha de mitigación. Y lo que mencioné antes era la brecha de mitigación. La brecha de adaptación climática es todavía peor. Se necesita todavía mucho más dinero al año para realmente estar preparados para el cambio climático. Y aquí les pregunto, y bueno, no tiene tanta relación con el tema, pero sí, ¿le tendríamos que apostar entonces a estas empresas que son eco-friendly o ecológicamente amigables o tampoco, bueno, porque hablas de financiamiento también del sector privado, ¿no? Tendría también, no sé, empresas que son multimillonarias y que tienen un impacto en la sociedad por el consumo que la población hace y que tienen pues capitales exorbitantes, también se les invita a que participen, ¿no? Sí, se estima que la mayoría de las emisiones del mundo vienen justo de parte de las empresas. Entonces, definitivamente tienen un papel que jugar. Es importante que empiecen a descarbonizar sus cadenas de valor. El cómo exactamente lo van a lograr, qué rol tienen los gobiernos, pues es algo que todavía se está estudiando, ¿no? De exactamente de quién es la responsabilidad de hacer esto, pero yo estoy de acuerdo. Tienen un rol ellos muy importante que tomar en todo esto. Y hablemos ya en el caso más local. ¿Cómo podríamos o qué acciones se pueden tomar desde la comunidad universitaria, ¿no? Los estudiantes, la universidad, el sector científico, la academia. ¿Qué podrían hacer ellos para realizar diferentes acciones en pro de mejorar o mitigar esta situación? Bueno, hoy podría comentar en cuanto a la implementación de sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, en el caso de los ciclones tropicales, se ha visto que cuando se implementa un sistema de alerta temprana, el desastre disminuye. Entonces, aunque a lo mejor sí sale un poco costoso la implementación del sistema de alerta, no va a ser el gasto comparado del sistema de alerta con el gasto que se hizo o que se puede generar por el desastre. Entonces, podríamos también enfocar, o por ejemplo, la universidad, enfocar investigación en esa dirección, ¿no? Que pueda apoyar en la implementación de estos sistemas de alerta temprana hacia inundaciones, hacia olas de calor, que dado las condiciones de cambio climático que ya están a la vuelta de la esquina, o sea, ya apremia, ¿no? Trabajar en esas áreas. Sí, te escuchaba y aquí una vocecita me decía en la cabeza, o sea, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, no? Claro, y se veía como en un panorama tan lejano 30 años, así de, bueno, a mí no me va a tocar, pero realmente, o sea, en el 2023 eso es lo que pudimos percibir, ¿no? Eventos de olas de calor tan intensas y tan duraderas que afectaron a gran parte de la población y no solo a la vida humana, sino también a los ecosistemas. Grandes ecosistemas se vieron afectados. ¿Ustedes tienen algún ejemplo en concreto del que puedan hablarnos o ilustrar a la población en general de lluvias extremas en la Ciudad de México? El caso más reciente podríamos verlo en el caso de Chalco, que se dieron por las fuertes precipitaciones de agosto y septiembre de 2024. En ese evento hubo una combinación, la exposición al evento que fue las lluvias muy intensas y también el grado de vulnerabilidad, sobre todo la vulnerabilidad física, porque esa área está asentada en áreas propensas a las inundaciones. Esto se debe porque después del sismo de 1985, la Ciudad de México decide que el suministro de agua se hiciera en las periferias de la Ciudad de México. Entonces, uno de los puntos importantes pues, fue la zona de Chalco. Para eso construyeron 14 pozos para suministrar a la Ciudad de México. Para 1990 ya no se requiere del suministro del Valle de Chalco. Sin embargo, debido a la sobrepoblación que se presentaba en la región, los pozos siguen funcionando para poder suministrar de agua potable a toda esa población. Ahora, hay que considerar que toda esa población el suministro de agua para el Valle de Chalco es por agua subterránea. Entonces, el 90% aproximadamente corresponde a agua subterránea. Entonces, se sigue extrayendo agua y eso está generando que se siga inundando todo lo que es el Valle de Chalco. Se considera que es aproximadamente 1 milímetro por día. Entonces, en un año tendríamos 365 milímetros y, por tanto, en estos 30 y tantos años, pues ya llevamos hay áreas que tienen ya de hundimiento aproximadamente 12 metros. Entonces, eso no solo pone en riesgo a la población, sino también el sistema hidráulico. Se están
pues colapsando todas las tuberías. Y otro factor importante que tiene que ver con la basura. Mucha del agua estancada no pudo drenar por el tubo de drenaje debido a que estaba bloqueado en un 80% por la acumulación de basura. Sí. Bueno, ya casi para cerrar, hemos estado hablando de la parte negativa de las lluvias, ¿no? De las lluvias extremas. Pero, ¿cuál es la parte positiva de que llueva? A ver, cuéntenos algo sobre cuál es el impacto positivo que puede derivarse de los eventos de lluvias extremas. Pues bueno, justo como hablamos, aquí gran parte de lo que es el riesgo tiene que ver con la vulnerabilidad, la exposición. Sin embargo, si no tenemos vulnerabilidad, pues el desastre va a estar muy mitigado. Entonces, no solo es negativo el impacto, también hay impactos positivos. Lo principal es, por ejemplo, el sistema Cutzamala. Ahorita ha logrado recargarse, creo que ya está más o menos 50%. Entonces, este tipo de lluvias que pues han sido, insisto, no súper extremas, pero al menos sí han sido un poco más de lo que ha habido últimamente, han ayudado justo a la recarga de este acuífero. Entonces, ese es un gran impacto positivo que ha ocurrido. Otro, y esto es algo que todavía se está estudiando, se ha visto un poco la disminución de ciertos contaminantes, sobre todo PM2.5, cuando hay estos periodos de lluvias. ¿Qué es el PM2.5? Son partículas muy, muy, muy pequeñas que nosotros respiramos. Se cree que llevan a enfermedades, por ejemplo, cardíacas. Entonces se ha visto que esto puede que disminuya, sobre todo con este tipo de eventos. Es algo que todavía está estudiando, pero bueno, es otro impacto posiblemente positivo. Bueno, en la agricultura me imagino que también, ¿no? Claro, sí, por el proceso de infiltración, de regulación del ciclo hidrológico, pero en ocasiones sí puede llegar a afectar, ¿no? Debido a estas lluvias intensas que puede generar la inundación también de los cultivos y la erosión del suelo. Entonces también está como esa contraparte, ¿no? De tontito, ¿no? Sí. Tenemos lluvia, pero no tanta en poquito tiempo, ¿no? Nos gustaría más distribuida. Distribuida es como mejor caso, la verdad. Sí. ¿Algo que quieran comentarle a la audiencia ya para finalizar? Yo creo que sí es importante mencionar, tomar medidas al respecto, a lo mejor dentro de sus posibilidades, implementar algunos planes de emergencia familiar, definir rutas de evacuación, contactos de emergencia, también, así como lo tenemos ya como muy, muy, muy preparado, que es cómo actuar ante un sismo, igual prepararnos, ¿no? Evaluar qué riesgos pueden ocurrir en mi comunidad, en mi localidad, a qué riesgos se puede presentar mi vivienda, a lo mejor un deslave, una inundación, y tomar medidas al respecto, ¿no? Tanto dentro del núcleo familiar como en la comunidad, que también es muy importante como generar estas redes de apoyo entre los vecinos, la familia, como fue en el caso del Valle de Chalco, que se pudieron organizar para que no hubiera como este robo, ¿no? A casa habitación en lo que ellos estaban lejos de sus viviendas, ¿no? Entonces sí es como muy, muy importante, y pues mantenerse informados en el momento en el que está ocurriendo a lo mejor un evento natural, mantenerse informados, buscar información fiable. Y bueno, a mí me gustaría agregar, como vimos, nuestro país es muy dinámico, recibimos lluvia de muchas fuentes. Es un tema de investigación, la verdad, muy abierto. Creo que se necesita mucha gente, no solo de parte de ciencia atmosférica, sino pues algo muy interdisciplinario, como vimos. Entonces yo realmente me gustaría invitar, ¿no?, a todos los que estén interesados a acercarse a este tema, ¿no?, a realmente ver pues tipos de adaptación, de mitigación, estudios de estos eventos extremos. Creo que es algo que va a ser muy valioso, sobre todo hoy con el cambio climático, y pues sobre todo las futuras generaciones, pues la verdad. Y es algo muy divertido. La verdad es que a mí me gusta mucho este tema, entonces los invito a todos a acercarse. Muy bien, les agradecemos muchísimo por su tiempo y por haber conversado con nosotros sobre este tema tan interesante. Y desde casa, pues los invitamos a que se informen, a que no entren en pánico, pero que sí sepan qué hacer en caso de una situación de lluvias extremas. Los esperamos en la siguiente y nos vemos en nuestro planeta creando conciencia.